ladrillos audiófilos, pirámides mágicas para armonizar el funcionamiento de los ladrillos, cables gruesos, super boosters para que los cables no toquen el suelo, calentamiento de esos mismos cables, armonizadores de campo sonoro y otros accesorios audiófilos. Sí, se me olvidó mencionar lo de rebobinar el disco compacto al principio para que al final el disco compacto suene bien. Y no olvidemos los fusibles especiales de acción retardada que mejoran el sonido de tu amplificador de potencia, protegiéndolo de todo lo posible. Queridos amigos, en este video les contaremos cómo obtener un sonido de calidad de su sistema estéreo sin recurrir a la magia ni a los engaños de los audiófilos. Hacemos esto basándonos en mediciones y ciencia. Nos acompaña Rolando, ingeniero principal de Reflector Audio. Rolando es el desarrollador de la acústica de estudio y monitores con alineación de fase, que permite evaluar con la máxima precisión la calidad del trabajo de los ingenieros de sonido y músicos. Entonces, Rolando, ¿qué es lo más importante al crear un sistema de sonido estéreo de calidad? Probablemente deberíamos empezar por decir dónde estamos, y estamos en una habitación muy interesante. Hace unos 10 años, en una exposición en Nueva York, se nos acercó la compañía Tetrix. Sí, es un grupo muy interesante. Llevamos nuestro set más grande de Reflector allí. Un diseño abierto, ahí había 10 kilovatios, sí. Y los salones eran enormes, la exposición era grande. Pues sí, y lo que nos pareció interesante fue lo que propusieron estos chicos. Les interesaba mucho ver cómo su producto podría funcionar con nuestro diseño abierto. Sí, porque dijeron que ya habían probado todas las bocinas que pudieron. En resumen, ellos fabrican precisamente una habitación dentro de otra habitación. Se puede decir que es un acabado completo de las habitaciones. Este acabado de la habitación no consiste simplemente en poner un par de absorbentes y ya. Sí, ellos realmente se encargan del espacio y prácticamente puedes hacer un espacio en cualquier lugar. Eso es lo que ellos nos hicieron. Bueno, primero pusimos las columnas y luego ellos organizaron el espacio alrededor de las columnas. Probablemente ese es el enfoque más correcto que puedes tomar. Poner las columnas y alrededor de ellas construir el espacio adecuado o bien la casa adecuada. Y por cierto, ahora mismo estamos precisamente en uno de esos espacios. Estamos en un espacio pequeño que está separado de la casa principal. Está diseñado específicamente para que los parlantes Reflector Audio Bespoke suenen impecables aquí. El principal problema de los espacios cerrados es la resonancia en las frecuencias bajas. Y en este lugar, las frecuencias bajas que llegan a los oídos del oyente salen por las paredes y no crean ondas estacionarias. Las frecuencias medias se absorben con una lana acústica especial que está dentro de las paredes. Y en las paredes hay difusores que, a su vez, dispersan las frecuencias altas y así permiten lograr un sonido impecable. Bueno, ya contaste todo lo que pasó ahí. Pues la verdad, yo mismo me sorprendí porque por primera vez el diseño abierto se hizo notar. Y en ese lugar, que es pequeño, relativamente pequeño, sí, pero de 25 Hz a 0, para un diseño abierto con buen nivel de presión sonora, sí, se podía escuchar, disfrutar y fue muy sorprendente. Ellos mismos estaban muy entusiasmados. Los ingenieros de sonido traían sus discos y los escuchaban ahí. Y muchos señalaron que sí, ahora trabajarían en eso, es decir, encontraban errores, porque generalmente es difícil controlar bien los graves, o te sientas cerca de las bocinas, tratando de que el registro grave no se corte tanto para ti. Ya explicaste cómo está organizado. Este lugar tiene paredes con cierta viscosidad, todo lo que se refleja prácticamente tiene una calidad muy baja, incluso al final del lugar. Sí, así es, la irregularidad es relativamente pequeña, pero aquí lo más importante es que tenemos más de un tercio del lugar. Logramos obtener todo el sonido de las bocinas. Si les muestro la medición, aquí está la única zona donde el micrófono ve el piso. El piso es lo único sólido que queda aquí, ya que calienta el piso, hay que mantener la temperatura poco a poco. Estuvimos moviendo todo esto, el diseño lo hizo él solo después. Casi todas las paredes son completamente viscosas y también el techo.
Y si te paras afuera, escuchas, puedes oír cómo pasan las frecuencias bajas. Sí, pero cuando llegué y traje las lámparas aquí, estuvimos experimentando y yo escuchaba muy bien el ritmo, la sección y el punch. Eso fue mientras estaba cerca del coche. Sí, cada área tiene una absorción diferente. Hay áreas con más absorción en los medios, otras más absorción en los graves. Aquí se añadieron un poco de reflejos para que puedas, al menos más o menos, digamos, sentir que estás en una casa y no, digamos, en una cámara anecoica. Sí, bueno, pero todo esto funciona, todo esto es muy bonito, es muy agradable estar aquí, es muy bueno para conversar. El rango de frecuencias aquí es prácticamente desde 25 hasta 0. Luego la irregularidad es de más o menos 1,5 a 2 decibelios. Esto es un nivel de estudio. Sí, y no hay influencias, salvo este pico a 252 Hz, a 250. Que sean Hz el 2 no importa tanto. Eso lo vemos, es pequeño y tiene reflejo. Claro, se puede intentar cubrir todo esto con un recubrimiento en el piso, pero esa frecuencia es muy difícil. Y reduciremos una pequeña irregularidad ahí, pero no tanto como quisiéramos. Sí, así es, y por eso prácticamente no afecta en nada. En las características de fase, en nuestro gráfico está la característica de fase superior. Dice fase, sí. Ahí se puede ver que la fase intenta sobresalir. Y justo abajo podemos ver que en ese lugar hay una pequeña y estrecha inserción. Sí, así es como funcionan las reflexiones. Sí, ahora les voy a poner esta misma bocina, pero en otra habitación. Aquí está, por favor, miren, sí. O sea, esta es la bocina. ¿Qué tenemos aquí? En casi todo el rango de amplitud-frecuencia hay poca diferencia, pero la fase está completamente fragmentada. O sea, en principio, en la frecuencia baja obtuviste perdigones, no una bala, sino perdigones. Sí, y estos perdigones... Este rango de frecuencia baja difuso se percibirá como difuso. Va a ser muy, incontrolable, no se va a entender. En unas notas va a gritar, en otras va a estar tranquilo, en otras más. Sí, no puedes entender qué está pasando contigo, si son los cables o no, todo se nota. Después les puedo mostrar en este mismo lugar, pero en otra esquina, la bocina, la misma. Sí, miren, pongan atención a las características en rojo. Arriba está la fase, fíjense, ni siquiera coincide con la bocina izquierda. Imaginen, sus bocinas funcionan bien solas, pero no juntas. Fíjense en la respuesta de amplitud-frecuencia, qué huecos. Corregir eso es inútil. Eso es lo que significa la influencia del cuarto, ¿verdad? Es decir, la habitación es uno de los factores más importantes para obtener un sonido de calidad. Ni cables, ni ladrillos audiófilos, ni armonizadores milagrosos, eso es después. ¿Por qué los reflectores? ¿No? ¿Qué son? ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Para qué fueron creados? Una de las ideas de los reflectores en general, aquí detrás están los reflectores 18. Sí, audio sin postprocesamiento de compresión. Esto es sin postprocesamiento de compresión del sistema. Su tarea es iluminar como un foco, sí. Bonito, como la lámpara de tu auto bien ajustada e iluminando bien. Sí, toda esta área se ilumina sin ninguna mancha oscura, sin nada de eso. Aquí se implementaron varias ideas que yo traté de hacer todo el tiempo y ver los resultados, cómo salía todo después. Entonces, en primer lugar, aquí utilicé la interferencia circular. ¿Qué significa eso? Tenemos un mini sample aquí. Un mini sample. Micro, funciona. Por cierto, si lo metes en el teléfono también suena bien. ¿Cuál es la idea? Primero, todos estos imanes están al frente, ¿verdad? Es decir, de hecho, el difusor al emitir hacia adelante no ve ninguno de sus reflejos laterales de un solo difusor, ya que el centro lo cubre todo, sí. Luego, ¿por qué están alineados así? Si las ponemos en un plano, podemos ajustar esta distancia a media octava con una frecuencia de cruce más alta. Para los de 8 pulgadas, con un difusor ligero, esto es muy bueno, y para los tweeters aún más. La frecuencia de cruce aquí es 10 kHz. Ahora ve por qué se llama interferencia anular. Cada uno de estos altavoces en la esquina se cancela entre sí. Si los dejamos así, uno solo se cancelará aquí, este solo aquí, aquí. Y después, si medimos, tendremos zonas de 4.
Es decir, en algunos lugares se cancelará y en otros, al contrario, se sumarán las fases y obtendremos 4. Sí, sí. Por eso una de las tareas era cancelar su propio sonido. Después cancela la reflexión, luego cancela el diseño abierto y el 8 termina su trabajo por completo. Y al final tenemos 35 grados. Son 35 grados. Este proyector ilumina, sí, la presión cae por los lados y ya, no hay nada ahí. Entonces es estrechamente direccional. Muy estrechamente direccional, sí. Y eso por sí solo ya minimiza la influencia del lugar en la calidad del sonido. Cuanto más amplia es la directividad, mayor es la influencia del lugar. No es ideal desde el punto de vista de que su característica de fase se mantiene solo en esos 35 grados. Mantener el impulso emitido, exactamente, es muy difícil, sí. Es prácticamente un desafío en todos los aspectos. Una orden muy alta. Así que, y aquí garantizado 35 grados, la fase no cambia. Después la fase va a cambiar, pero en nuestro caso la radiación de estas columnas sigue cayendo mucho, sí. Pero en Square 2 ahí es donde está incorporada toda mi idea de acero, ¿sí? Para conservar completamente la fase. También puedes medirlo a 90 grados o incluso detrás de la bocina. El impulso sigue igual, la amplitud-frecuencia ya cayó, pero el impulso no cambia. Esto indica, ante todo, que esto es definitivamente un emisor. ¿Y un diagrama de directividad estrecho? El diagrama de directividad en el Square 2 es de 45 grados. Quiero explicar un poco sobre el diagrama de directividad estrecho y ancho. La información más importante de la música que recibimos llega directamente de la bocina, es decir, si tomamos la bocina así y escuchamos la emisión directa, eso es la señal directa. Aquí, si tenemos una acústica de fase lineal, significa que vamos a recibir información precisa, como se escucha en la grabación, como el músico toca la nota. En cuanto la radiación del diagrama de directividad amplia empieza a llegar a las paredes, al piso, al techo, primero la trayectoria de la señal se alarga. Esto significa que parte de la señal nos llegará con retraso. Esto por sí solo ya difumina la imagen musical, la textura del sonido y el estereopanorama que queremos escuchar. Y con diferentes características de fase. Y si la bocina no es lineal en fase, las distorsiones de fase que ya están presentes en el sistema acústico, al reflejarse en las paredes, el piso y otros objetos, se distorsionan aún más. Y como resultado, en lugar de un sonido de calidad, en lugar de buena música que alegra el oído y el alma, obtenemos, disculpen la expresión, un desastre. Ahora, lo principal es cómo conectar dos emisores, uno de alta frecuencia y otro de baja frecuencia. Sí, solo quiero decir que tenemos un enfoque diferente y no tenemos esos filtros a los que normalmente las personas están acostumbradas. Sí, yo lo entendía a mi manera y también lo desarrollaba, eso también. Desde un punto de vista práctico, es más claro para mí que leer libros y cometer los mismos errores que ya se han cometido. Por eso la característica de los filtros Square, de todo el enfoque, ¿no? ¿Qué dibujé aquí? Pues esto es la potencia acústica, se mide con mediciones de varios puntos. Pueden leerlo. Cada empresa se dedicó a esto y cada enfoque era diferente. JBL tenía un enfoque, Yamaha otro. JBL lo hacía todo perfecto, Yamaha era toda irregular, pero el resultado seguía siendo el mismo. En teoría también puede ser inclinada, todo depende de ustedes, ¿verdad? En la parte de arriba está el área del difusor más el X-Max. Sí, ese es el desplazamiento volumétrico del altavoz más la ganancia del amplificador en las frecuencias bajas. Además, potenciar los graves y llevar 20 hercios al nivel de 60 requiere mucho trabajo. Eso no es tanto, lean a Linkwitz, ahí está todo. Lo más importante que quiero transmitirles es que aquí puedo dibujar un crossover en cualquier lugar. No importa, sí, no importa dónde esté la frecuencia de corte, solo voy a explicar la idea principal. Entonces este es el crossover de baja frecuencia. Este es el crossover de frecuencia media, de frecuencia medio alta. En cualquier lugar, si haces un crossover, tu tarea es lograr la máxima caída justo aquí. Todos los reflectores, las bocinas de reflector de audio tienen un mínimo de 36 decibelios de caída, sí.
En la tercera banda alcanza casi 50 decibelios de caída. ¿Para qué se necesita esto? Este gráfico habla por sí solo. Usted tiene, mientras mayor sea el área del difusor, menor puede ser este. En frecuencias altas esto puede funcionar, ¿cierto? Pero con todo esto que les acabamos de contar sobre las características angulares, sobre todo esto, con este método, si hago aquí un crossover igual que este, entonces con la potencia acústica, sí, lógico, eso es con la potencia acústica, y aquí obtendremos algo así como esta cosa rara. ¿Por qué? Porque están violando el gráfico de arriba. A su área pequeña se le suma el área de este emisor. Incluso si lo han hecho en fase en el eje, eso no importa, porque en la característica angular habrá interferencia. Miren, si tienen dos bocinas, habrá interferencia. Incluso si tienen una bocina coaxial, habrá interferencia si hay alguna imperfección. Por eso, la tarea de hacer esto así es muy difícil porque van a afectar la respuesta de impulso. La respuesta de impulso será terrible. Por eso, a todos vayan a Reflector Audio, ahí los atenderán y no tendrán que sufrir. Todas las bocinas de audio de Reflector tienen un filtro acústico. Esta es la base de los resonadores Square 2, orificios que se ajustan de cierta manera y luego tienen una cámara. Y este es el panel frontal que tiene un aspecto muy inusual. Y al mirarlo, nadie puede entender qué clase de panel frontal es ese, ni qué tipo de bocinas están ahí instaladas. Les vamos a mostrar el crossover Square 2. Puedo mostrarles el crossover de la tercera banda. Y tenemos una tercera banda, pero nunca hay subwoofers en la tercera banda en la frecuencia de crossover de 300 Hz. Y este es un sistema de 3 vías con reflector de diseño abierto. Aquí pueden ver la caída y los gráficos mostrados. Existe esa opinión de que las distorsiones de fase no se escuchan. Sí, no se escuchan. Yo como que no son audibles, no lo son. Yo estoy un poco de acuerdo. Ellas no se oyen hasta que alguien te dice cómo escucharlas. Sí, uso esa palabra especial del vocabulario de Roland, porque Roland me explicó cómo escuchar las distorsiones de fase. Es muy sencillo. Si intentan hacer ustedes mismos una columna lineal de fase, pueden hacerla a partir de algunas bocinas ya hechas que se venden. Y entonces ya hicieron una, sí, y la ponen junto a la que no está modificada y la que sí está modificada. Les aseguro, ahí ni siquiera hará falta. Ahí hasta un sordo verá, un ciego escuchará. Sí, o sea, la diferencia es tan grande. ¿Por qué pasa esto? En primer lugar, no hay que olvidar que este es un esquema equivalente de todas las partes que tenemos ahí. Cables, bocinas y piezas usadas ahí. Sí, la impedancia también influye. Todo eso tiene un efecto. Si haces correctamente la respuesta de fase lineal, la bocina, ahí tampoco habrá tantas piezas, sí, y tampoco influirá tanto en la impedancia. ¿Cómo influyen estos filtros? Sí, eso ya es un indicador. Luego, estos señores que siempre están jugando con DSP y procesadores, distorsionan la respuesta de fase y la escuchan. Chicos, no pierdan el tiempo con tonterías. Te explicaré por qué. Es lo mismo que escuchar ruido rosa correlacionado y no correlacionado. Sí, o sea, mientras lo escuchas en una sola bocina no hay ninguna diferencia, pero en dos la diferencia es enorme. Por eso necesitas darle una tarea a tu computadora para que entienda lo que estás haciendo. Ya lo dije, que si alguien modifica la bocina, tanto una como la otra, ustedes las van a escuchar. Lo único que quiero contarles, otra vez desde mi punto de vista, es que tengo un concepto que es líder y seguidor. Prácticamente todas las bocinas de las que tenemos cientos de miles, todas ellas, con pocas excepciones, como el 1,5%, tienen un tweeter principal. Ese es el primer error que realmente tiene que ver con la fabricación de bocinas. Esa es la primera tontería del mundo audiófilo. El asunto es que con el enfoque correcto y una tarea equilibrada, una característica equilibrada, de fase, sin distorsión,
Sí, siempre debe ser el altavoz de baja frecuencia el principal, todo lo demás por debajo. Bajos, medios y agudos. Si recuerdan, quien lo recuerde puede buscarlo en internet. Algunas empresas lo intentaron. Pusieron un altavoz grande arriba, luego varios pequeños y al final un Twitter en el suelo. Sí, no diré nombres de empresas, está en internet, al menos la gente lo intentó, gracias a Dios. Cuando entiendan este concepto, verán que esto es lo que tienen ustedes. El altavoz principal debe ser de baja frecuencia, no al revés. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando la fase es plana, todos los altavoces están aquí, en la habitación. Esto no es un engaño. Y en otros casos, si el Twitter está adelantado, el woofer estará en la habitación de al lado. Esto genera el efecto de difuminación y falta de claridad en las bajas frecuencias. Después también les voy a contar más sobre eso. ¿Puedo explicarles cómo diferenciar un buen sonido de uno malo? Bueno, adelante. Les voy a hablar de 4 leyes de la tecnología de audio. Se me ocurrieron justo hoy. Está bien. ¿Cómo saber si su música suena con calidad? El primer criterio al que debe prestar atención es la respuesta de frecuencia de sus sistemas acústicos. A menudo, cuando estamos en casa, no podemos comprobarla, porque no todos tienen en casa micrófono, equipo de medición, señal de prueba, etc. Por eso, esto se puede determinar a oído. Simplemente pones música en tu sistema de sonido y empiezas a escuchar. Y lo más importante que vas a escuchar es el equilibrio de todas las frecuencias, bajos claros, un rango medio claro, es decir, la voz y buenos agudos altos. Y esa música o ese sonido no te va a causar incomodidad. Eso es lo primero en lo que debes fijarte al escuchar. La segunda ley de la tecnología de audio es la textura de la música que escuchas. Normalmente cualquier composición que escuchamos incluye varios instrumentos como guitarra, violonchelo, voz y contrabajo. En un sistema de sonido de baja calidad nunca podrás distinguir por separado la parte de cada instrumento, que al final se entrelazan en una composición general. Eso simplemente es imposible. Pero cuando el sistema de sonido y todos los componentes son lineales en fase y están en una sala bien acondicionada acústicamente, puedes escuchar sin esfuerzo la parte de cada instrumento. Esa es una señal muy clara y precisa de que el sistema suena con calidad. La tercera ley de la tecnología de audio es el panorama estéreo con escalonamiento en profundidad. Cuando tu sistema está en una sala acondicionada y está ajustado en fase con una respuesta de frecuencia plana. Definitivamente, en grabaciones buenas y de calidad, escucharás imágenes separadas de los músicos que estarán ubicados a diferentes distancias del oyente, de ti. Y ese ya es un criterio audiófilo. Eso significa que tu sistema ya suena muy bien. Y el cuarto, el criterio final, no, la ley de la audiotécnica, es la velocidad. Está directamente relacionada con la fase de la que hoy te estamos hablando, porque cada nota tiene un inicio, un pico y una decadencia. Toma para el experimento una composición sencilla o simplemente tu canción favorita y ponla en la laptop usando las bocinas de la laptop. Y solo escucharás los picos, no escucharás el inicio de la nota, no escucharás su decadencia. Pero cuando tu sistema esté bien ajustado, escucharás cómo nace cada nota, cómo alcanza su pico y cómo se desvanece poco a poco. Y lo más interesante que escucharás es que mientras suena tu composición, escucharás varias notas anteriores que ya se están desvaneciendo mientras se reproduce una nueva nota cuando el músico está tocando. Y precisamente la aparición del cuarto criterio enriquece la percepción de la música tanto que simplemente entiendes, esto sí es un verdadero sonido audiófilo. La velocidad y la fase son lo mismo, porque cuando hablamos de la fase la verificamos usando la respuesta al escalón. ¿Cómo se verifica? Se envía un impulso a las bocinas así. En todo el rango de frecuencias, desde 20 Hz hasta 20 kHz, la respuesta al escalón debe verse así. ¿Ven? Nuestro impulso comenzó y luego se fue apagando gradualmente. Así es como debe ser. ¿Qué sucede en una bocina de $100,000? Se escuchó el impulso. Y miren esa cosa rara.
Primero funcionó el tweeter, luego el altavoz de rango medio, por alguna razón, empezó a sonar con retraso y contra sí mismo, porque está bajo cero. A veces pasa. Y la tercera protuberancia es el funcionamiento del altavoz de graves, que funciona con retraso, eso es lo que decía Roland. Está en la habitación de al lado, es decir, tendrás la sensación de que lo llevaron a algún lugar más lejano, y como resultado obtendrás esto. Bueno, tus ojos ven que la bocina está aquí, y ese es el segundo engaño. Los ojos ven que la bocina está aquí. Sí, pero en realidad... Tienes una textura borrosa, frecuencias molestas y una imagen estéreo completamente confusa. El Twitter es protagónico. Y no vas a escuchar ninguna velocidad porque todas las bocinas funcionaron en diferentes momentos y además funcionaron en diferentes direcciones. Y por eso, antes de darle la palabra a Roland, quiero formular la ley cero de la tecnología de audio. El sonido en tu sistema estéreo no debe molestarte. Roland. Seguimos con una bocina llamada Martin Logan. He tenido que modificarla varias veces, tanto la grande como la pequeña. Había distintos tamaños, 8, 10 y 12 pulgadas en las bajas frecuencias. ¿Por qué es interesante modificarla? Porque normalmente todos se quejan de ella. O sea, ahí la membrana hace ruido, grita, y ese bajo simplemente se mueve atrás y no hay sonido. Tuve el mismo problema con los Martin Logan, así es. ¿Ves? Eso está bien. Pero ahí hay que hacerlo bien, claro. Por eso precisamente quería contarles de ella. Para los que quieran entender de qué estamos hablando y cómo modificarla. Ahí están todas las bases. Bueno, como lo que yo quisiera. Lo que tú buscas. Lo principal es el bajo cerca del piso. Eso es clave. Una caja sellada. Tenía una caja acústica con puerto de ventilación, pero eso no es realmente importante. Yo tenía una cerrada. Ah, bueno, no suena bien. Pero cuando encuentras ese filtro complicado, debes buscarlo, explorarlo y separarlo y conectarlo al procesador con los amplificadores, no importa a cuáles, lo importante es que sabes lo que hiciste. Hazlo, inténtalo, arma este sistema con compensación paralela de respuesta en frecuencia y fase. Claro, explicarlo tomaría mucho tiempo, pero en realidad es todo muy sencillo, sí. En principio sí, es mi método, no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Sí, ajustas suavemente la lámina con los graves, con el altavoz, y esa adaptación te recomiendo que la hagas en el rango de 600 a 800 Hz. Cuando ajustes esto, te dibujaré el impulso de la respuesta escalonada de la bocina. Sí, Martin Logan. Aquí está el Twitter, el medio en fase de tierra y los graves. Es de 2 vías. Pero ¿por qué la parte de medios está en contrafase? Disculpa, la parte de medios está en contrafase. ¿Y por qué? Es un procesador de alta frecuencia. Porque... Si la película se activa, no cambia. No, pero tú tienes un filtro puesto. Esta es una de las formas de acercar este punto a este en contrafase, hacer esta sección así. Es un sistema de 2 vías. Cuando lo hagan de otra manera, su impulso tendrá este aspecto. Bueno, lo demás no importa. Este es el eje. Aquí también. Este es el eje. ¿Sí? Esto también es bueno. Esto es cero para nosotros. Está en contrafase. Entonces, cuando hagan así con esta parte, no van a escuchar nada en absoluto. Porque por eso digo que mientras más alta sea la frecuencia, más este segmento se ubica por ahí, 600, 800, bueno, 800 Hz. En realidad el segmento va a estar aquí. Mientras más baja, también lo van a hacer con este método. Así es. Pero finalmente van a escuchar que este altavoz de baja frecuencia es muy rápido. Bueno, me sorprendiste mucho que en el Martin Logan, que es de 2 vías... Tú puedes o ustedes pueden mostrar las mediciones. Vamos a mostrarlas y ya tenemos las mediciones. Sí. Bien, aquí está. Y simplemente esta parte en el filtro de frecuencia media, así lo hicieron. Sí, porque hay varias formas de hacerlo, pero ellos lo hicieron así. Si tomamos a Martin Logan, es bastante posible llevarlo a una característica de impulso correcta. Sí, se van a sorprender. Los graves simplemente se mueven, porque finalmente se han vuelto protagonistas. Pero logré colocar mis Martin Logan cerca de la pared, así que empezaron a sonar bien. Eso es por los graves altos. Al principio, al colocarlos, tenía problemas con el retraso de los graves y esa sensación.
Sí, 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 sí. Sí, los agudos y medios suenan separados y el bajo está fuera de lugar. Pero luego los acerqué un poco a la pared y todo empezó a sonar bastante bien. Martin Logan es muy bueno, con acústica detallada y elegante. Si lo haces, sí, está claro que es una laminita. Tienes que sentarte, solo con levantarte o sentarte ya habrá interferencia, pero ese no es el punto. El punto es que se puede armar y te va a sorprender. Eso es todo. Contáctanos inmediatamente. ¿Tú crees? Bueno, está bien, aquí tienes. Lo más interesante es que hubo una llamada, sí, y dijeron que unos chicos de América quieren reunirse contigo. Trabajan en Budapest, sí, quieren verte. ¿Cuándo puedes? Bueno, ahí nos pusimos de acuerdo, en resumen. Los chicos llegaron, pues no sabía quiénes eran en absoluto. Simplemente llegaron y de inmediato dijeron, bueno, venimos a buscar inspiración de usted. Muestren lo que prometen en Internet y cómo funciona. En el Square 2, sí, en el Square 2, así es. Bueno, eso ya se los mostré a ellos, ¿eh? Sí, que no cambió nada, ninguna de esas características, nada de eso. Ellos felices tomaron las bocinas y se fueron. Un mes después llegaron las mediciones. Resulta que estos tipos están involucrados en este tipo de problemas. La influencia del impulso de la columna, sí, en la reverberación del recinto. Trabajan con conexión y medición T60. Claro que podría contactar a Yuri Saprovsky, pero la verdad es que todavía no he tenido la oportunidad. Y esto es lo interesante que resultó, ¿sabes? Por eso mismo hice todo esto. Sí, pero no sabía que ese sería el resultado. Sí, sí, en resumen, ellos hicieron una medición en comparación con Neumann KH. Estos KH son una serie de monitores de estudio de 3 vías. Bueno, está construida según el estándar. Y aquí, según las mediciones, pueden ver, esta es la característica de fase Square 2. Y la nuestra, la curva KH, es la violeta. Y ahí está la curva KH azul. Ahora les voy a mostrar la gráfica más interesante. Es la gráfica de las características de impulso en la habitación con el absorbente añadido. El rojo es nuestra gráfica Square 2. La violeta es la curva KH. La diferencia en las primeras reflexiones es simplemente colosal. Si bien lo sospechaba, no podía medirlo, ¿verdad? Pero en la práctica, cuando hago sonorización, como me dedico a eso, todo esto lo he escuchado. Sí, que es muy refinada. Y esa es la conclusión de estos chicos. Ellos hacen estudios ahí y dicen que la traducción del inglés, bueno, es más limpia. Característica de impulso de Square 2, eso no hace que el sonido de la sala sea más amortiguado que la respuesta en frecuencia. Simplemente desplaza todas las reflexiones fuera del intervalo de tiempo crítico, haciéndolas más silenciosas y con una intensidad más uniforme. En mi opinión, esta es la situación ideal para un estudio de grabación. El altavoz ofrece excelente frecuencia de sonido y tiempo de decaimiento razonable. En la habitación, el sonido aún se siente como en una sala real. A diferencia de algunos que están muy amortiguados por los paneles del estudio, el sonido parece provenir de una sala totalmente absorbente. No te asustes por eso. Estos son altavoces de estudio, pero tranquilo, no es nada del otro mundo. Son perfectos para cualquier persona, para cualquier habitación. Si tienes una bocina, debe sonar igual tanto en el estudio como en casa. Caray, deben disfrutarlo al máximo, deben recibir por lo que pagaron. Y aquí es donde empieza lo más interesante, porque sí, bueno, debemos mostrar cómo suena el Square 2. Se los voy a mostrar de manera sencilla. Suena así, sí, o sea, hacia todos lados, así es como ilumina, las luces así, una bocina clásica y lisa suena así. Así es, sí. Suenas hacia todos lados, ¿sí? En todas las direcciones de manera diferente. Sí, diferentes características de fase. El impulso es diferente. Y vinieron solo por eso. Y cuando escuchamos todo esto, nosotros A través de la reverberación del lugar, esto nosotros, recibimos un sonido confuso, sí. y no entendemos. Unintelligible. Y la culpa es tuya y de un Twitter defectuoso. Y la sensación de incomodidad, algo más, ahí, algo más. Y chicos, los cables mágicos, armonizadores, ladrillos audiófilos, pirámides milagrosas, aquí no les van a ayudar en nada. No tienen ninguna relación con un sonido realmente de calidad, de alta fidelidad. Necesitan un buen espacio, necesitan acústica con fase equilibrada y buenas grabaciones.
Luego, esos chicos escuchaban lo que yo decía, rompían la fase y seguían escuchando. Sí, en casa pónganse esa condición. Por ejemplo, tomen un micrófono, sí, pónganse frente a la bocina y dense cuenta de algo. El sonido, la grabación, es solo darle a un botón. Ahí es como si todo fuera todo o nada. No hay impulsos que escuchar, lo importante es el ataque. Y digamos, esas palabras bruscas como dos, sí, esas palabras. Cuando hablen en la bocina con fase uniforme, solo oirán un refuerzo de su voz desde atrás. Cuando hablen con la bocina de fase distorsionada, lo primero que notarán al subir el volumen es que se añade eco en la habitación. Se añadió ligeramente. Esto lo digo por experiencia, y acabo de recibir confirmación de los chicos de América en Budapest, que están construyendo este estudio. Continuemos. Si van a sonorizar un pequeño grupo de jazz, un colectivo pequeño, sí, en principio. Cuando suban el volumen, ahora está sonando muy bien el grupo de jazz pequeño sin amplificación. Si suben el volumen con una bocina defectuosa, pueden hacer que los músicos pierdan el ritmo. Es una diferencia tan grande. No soporto escuchar música por el sistema de sonido en un concierto. Es horrible. Porque es diferente. Eso ni siquiera es música. Sabes, como suele ser, normalmente se puede decir así de simple. Sí, ustedes tocan el piano de cola, pero escuchan un piano vertical. Sí, esa es la diferencia, ¿verdad? Por eso... Pasar buena música a través de sistemas acústicos con una característica de fase no lineal lleva a que, en vez de un filete, obtengamos carne molida de desechos. Y aquí hay otra prueba. Sí, hace poco tuvimos un evento de la compañía Reiko Synths. Ellos estaban presentando nuevos instrumentos electrónicos. Sí, o sea, y yo tenía una tarea, esto fue en el local de los reformadores, en el antiguo estudio. Sí, la melodía, tenemos una buena iglesia, ahí la reverberación es perfecta, ahí se graba todo, toda la música clásica se graba ahí. Sí, o sea, también se hacen conciertos clásicos, o sea, es interesante. Y ahí tenía la tarea del piano de cola. Sí, tenía que combinarlo y sonorizarlo junto con la electrónica. O sea, los músicos vinieron del extranjero y ellos tocan el piano de cola o el electrónico, ya sea con una mano, con las dos manos, como quieran. Pero cualquier interpretación ahí, en ese lugar, con una bocina clásica normal, solo aumentará la reverberación en el lugar y no habrá nada de claridad. Alexander Wojciechowski fue el ingeniero de sonido, excelente trabajo. Como siempre, el trabajo fue de primera y mi tarea solo era encontrar, presentar, sonorizar todo esto y ajustar todo. Sí, de nuevo estuve trabajando ahí, o sea, con el sonido de fondo. En la foto se ve que esto es solo el inicio. Apenas llegaron los músicos para los ensayos y luego se unieron dos más. Las bocinas están detrás de los músicos. Y entonces, si a este pianista, mientras toca el piano, le pones el monitor a esa distancia, como está el Square 2 ahí, Square 2, había un sistema de 3 vías para este lugar con techos de casi 8 metros de altura. Y todo esto funcionaba desde 25 hercios, ¿sí? O sea, todo salió de maravilla. Sí, porque la electrónica, sí, ahí no se puede cortar nada, ahí los instrumentos, bueno, simplemente todo eso es vida cuando respira así. Dios no lo quiera, Él te diría, apaga ese sonido, porque no puedo tocar cuando alguien está interfiriendo. ¿Alguien más? Alguien más, sí. Y todos ellos tocaron sin ningún problema. Además, el piano estaba microfoneado adicionalmente con una cinta, sí, había varias cintas más. Se microfoneó adicionalmente en este salón. Sí, y todo esto junto dio un sonido completamente armonioso. Bueno, como que con otra opción no hubiera funcionado ahí. Imagínese si hubiéramos añadido más micrófonos a un espacio con tanta reverberación. Habría sido insoportable estar allí. ¿Habrá un concierto? Bueno, en mi chuleta tengo escrito mi opinión sobre el equipo de alta fidelidad de sonido. Todo el tiempo escuchamos de Joenda sobre soluciones sin concesiones, piezas cuidadosamente seleccionadas a mano, materiales exclusivos e increíbles para las bocinas y otras cosas sobre materiales sin concesiones para el acabado.
Roland, ¿tú qué piensas? ¿Cómo influye todo esto en el sonido? Te voy a sorprender. Todas las bocinas suenan bien, todas. Todo el problema está en nosotros. Y todo depende solo de lo que eres capaz, de cuál es tu actitud ante esto, si eres capaz de percibir como te dicen o si de verdad tienes tu propia opinión. Todo está aquí, todas las columnas suenan absolutamente. Así es. ¿Qué? ¿Por qué? Realmente me sorprendiste. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, así es para mí. Yo también, tal vez sorprenda, pero en general hay que volver a lo antiguo, a todo. Todo se hizo muy correctamente, sí, el nombre era correcto, equipo de alta fidelidad de sonido. Y si ahora desgloso esa alta fidelidad de sonido en el día de hoy, sí, tendrá un significado completamente diferente. Lo primero que debe haber son las características de impulso de la bocina. Uno, un impulso simple, un step ahí, sí. Las características angulares de estos impulsos, el cambio de T60, la respuesta frecuencia, amplitud, el nivel de presión sonora y las distorsiones. Espera, pero nos contaron sobre los componentes seleccionados a mano. Este es un proyecto. Espera, ahora estoy hablando de eso. Son soluciones inflexibles. Todo esto de aquí va al principio, esto, no habrá esto, todo esto va desde el inicio de lo que estoy hablando, sí, y solo al final estará el nombre de la empresa. ¿Entiendes cómo es? ¿Y cómo escuchamos? Oímos el nombre de la empresa y vamos a escuchar. Una solución inflexible. Sí. Magnetofone Riga, 11 portátil, 6 altavoz dinámico de banda ancha. Este es el primero del que se puede decir que tiene una gran confianza en el sonido. Sí, él está en otra clase porque tiene un nivel de presión sonora bajo, la amplitud frecuencia es baja y la angular quizás sea un poco diferente. Aquí no importa, pero él es el primero en este camino. Sí, los televisores antiguos también están en este camino. Sí, o sea, pueden reproducir lo que está grabado. Si ahora yo les dibujo cosas elementales, caray, que ustedes, bueno, como que han visto toda su vida. Sí, miren, se los dibujo. El impulso de prueba del amplificador. Ustedes, caray. Meandro. Perfecto, sí, Dios no lo quiera, que aquí esté así o aquí esté así. Incluso de inmediato, caray, a veces no hay ataque. Y luego grita y ya. Y cuando hacen una prueba del sistema acústico, por alguna razón, todos ustedes piensan que todo está bien. Pues esa es la base. O sea, si me miro en el espejo en la mañana, me veo a mí mismo y no a mi vecino en mi lugar. Aunque él sea guapo, sigue siendo mi vecino, no soy yo. Esa es la base. Y ahí, menos charla, ¿verdad? Trabajen según este plan, como les dije, y escucharán todo perfectamente. ¿Cómo influye esta fase? Entonces, de toda esa paja que hay, sí, solo un par de empresas se pueden incluir en la lista de alta fidelidad del sonido. Sí, las demás, así es, sí. Eso es todo. Nosotros entonces tenemos muchas cosas que se descartan completamente, sí. Entienden, ¿verdad? Empezando por los cables que giran, dan vueltas, cualquier cosa. Pero buenos, pero deben ser buenos. No tienen que ser increíblemente buenos, solo buenos, sí. Y entonces sus discos suenan, y esto suena, y aquello suena, pero deben prepararse para que no necesitan ser ingenieros de sonido, pero todos intentan serlo por alguna razón. Luego los agudos chisporrotean o, si tienen dudas, encienden el analizador y revisan la grabación, sí. Por eso aquí, gracias a que hay preajustes, podemos, digamos, escuchar discos antiguos con corrección, ya con la corrección de la propia respuesta de amplitud-frecuencia. O el rock simplemente suena increíble, porque aquí no hay esas distorsiones de las que hablábamos, ¿verdad? Y todo lo que haces, digamos, es solo ayudar con el ecualizador. Ayuda si entiendes lo que haces y no tienes problemas con la sala ni la acústica. Aquí todo está bien. Sí, ayuda, te ayuda a escuchar ese rock que cuando truena, realmente truena, sí. Bueno, y se me ocurrió una idea así. Este es el panel. Sí, ahorita está pegado aquí con cinta adhesiva porque Es un prototipo de trabajo. producto en desarrollo. Estamos trabajando y cubriremos todo. Aquí no hay nada más, solo sueldas dos cables.
Quizá también haga una salida para ajustar agudos y agregaré piezas que permitan subir en incrementos de 0.5 decibelios. Este panel lo puedes insertar en cualquier gabinete de 15 a 30 litros, el que tengas. 30 litros suena mejor, correctamente. Tenemos con el fasómetro una de 70, la clásica de 70 del fasómetro en milímetros de diámetro, y también su longitud es estándar, la longitud estándar. Sí, todo esto lo puedes comprar en tu tienda preferida. Sí, incluso ya tienen una caja lista más o menos de este tamaño. Y está claro que con 15 litros el bajo será un poco menor. Tal vez su cuarto pequeño realza los bajos y eso le baste, ya que tenemos opciones. 30 es mejor, con eso funcionará bien. Sigamos. Vamos a ver esta serie, por ahora la haremos en varios ejemplares. Después haremos la serie de manera que pueda funcionar. Sí, también en un volumen pequeño, como 15 litros, igual que en 30. O sea, aquí también se va a instalar un altavoz push-pull. Por eso hay dos opciones. Sí, es de 8 ohmios con una característica de fase lineal. Se coloca así porque ahora, como ya saben, los graves van aquí, sí, o así con esto hacia afuera, porque el altavoz principal es de baja frecuencia y toda la imagen frente a ustedes tendrá fase lineal. Tiene 30 grados, mantiene la fase tanto al estar de pie como al levantarse. Pueden ponerse de pie y la fase no cambiará. Si la voltean al revés y se ponen de pie, obtendrán el sonido al que todos están acostumbrados a escuchar. En esta variante su característica de fase estará exactamente invertida. Si ponen el tweeter arriba y lo hacen el principal, escucharán exactamente lo que todos escuchan. Sí, el tweeter al frente y todo lo demás atrás. Sí. La respuesta de amplitud-frecuencia no cambia, pero la fase sí. Ahí está el detalle, que todo se debe hacer correctamente y con menos cantidad. Es preferible hacerlo uno mismo que repetir errores ajenos. Prestar menos atención a todo tipo de mitos. Esta historia no la he contado. No la he contado. Esta bocina tiene un difusor de boca ancha. O sea, esta bocina tiene un emisor en forma de anillo. Aquí no hay cúpula, así que está libre de todas las resonancias de cúpula. Además, como es de tipo bocina, no pierde nada, ¿sí? Incluso ahora tiene una característica de amplitud-frecuencia especialmente ajustada, menos 2 decibelios. Sí, en la misma bocina. Si no me lo decías, no lo notaba. No lo notarías porque es una bocina tipo trompeta de boca ancha, sin cámara de combustión o compresión, como yo la llamo. Sí, lo que pasa es que la bobina está pegada directamente al aro y eso es lo que emite el sonido. O sea, no hay ninguna transición a través de rupturas del material ni nada de eso, ¿verdad? Por eso el material aquí es una película especial, sí, por eso no es metal ni nada de eso. Entonces el propio bajo es de 50 vatios, el amplificador es de 8 ohmios, sí, es suficiente. La sensibilidad del sistema es casi de 90 decibelios. Y algo, sí. Por eso. Aquí va una sugerencia. Verás, la cuestión es que tenemos opciones. Cuando creas una columna completa, sí, el precio sube. Aquí también, porque esto se hace en Letonia y pues no podemos hacer nada para que sea barato. Sí, en principio vamos a tener un precio establecido, vamos a llegar a algún punto. Chequen el enlace en la descripción. Ahí están las fotos, la descripción técnica y el precio. Podrán ver el precio del panel sin carcasa y después pueden hacer la carcasa a su gusto o bien instalar este panel acústico. Su bocina actual puede colocarse en un estante, en el piso o empotrarse en la pared. Ya aprenderán de sus propios errores, pero ya habrán pasado la primera etapa, tendrán la fase lineal. ¿Tienes la fase lineal? Una fase lineal. ¿Un panel con una respuesta de frecuencia de amplitud plana? Tu tarea es no arruinar esta respuesta de frecuencia de amplitud con todas las reflexiones internas. Eso es todo. Por eso amortiguamos las cajas. Y ustedes, aunque tengan 4 patas, pueden ponerlo como les guste, no importa. Al altavoz le gusta eso, tiene una calidad de 0.56, así que pueden ponerlo sin problema. Aquí está. Luego, bueno, aquí todo está como debe estar. Los que llamaron, den recomendaciones sobre cómo hacer que la característica de fase sea uniforme, cómo hacer para que suene bien.
Chicos, pues obviamente no puedo darles esa recomendación. Eso es algo mío, ¿verdad? Pero les puedo dar una pista en forma de un acertijo, algo así. En principio, si han hecho mediciones, entenderán de qué estoy hablando. Entonces, su tarea es enviar el altavoz que tienen al futuro y luego traerlo de vuelta con las características que necesitan. Eso es todo. Es muy sencillo. Bueno, en realidad, para llegar a esto, Se necesita mucho. tuve que esforzarme mucho, ¿sí? Por eso nos dejamos llevar hablando tú y yo aquí. Todo bien. Roland, no tengo nada más planeado, solo me queda la conclusión. Pero ¿cómo debería terminarla? Bueno, chicos, usen técnicas de pensamiento crítico al tomar decisiones sobre la compra de ciertos accesorios audiófilos, como los ladrillos audiófilos, los amplificadores para cables o los armonizadores. Porque todos esos souvenirs no son más que recuerdos, y hoy les contamos las cosas realmente fundamentales junto con Roland. Eso es todo. Estuvimos con ustedes Arkady y Roland, y que la fuerza del sonido adecuado para ustedes los acompañe. Vengan a visitarnos. Gracias, Roland. Que les vaya bien, gracias.